Para hablar de este tema, de la importancia que se reabra esta investigación, está Margarita Rojo, psicóloga forense. Muchas gracias, Margarita. El viernes tuvimos el gusto de estar conversando contigo, donde nos diste varias luces con respecto a este caso. Para ti, ¿qué importancia tiene que se reabra esta investigación sobre el tema del abuso? Hola, buenos días, Carlita. Mira, la verdad las cosas es que es bastante relevante porque eso también podría ocasionar que estuviéramos en presencia de algún tipo de una motivación, ¿no? Que no sabemos nosotros cuál fue realmente la motivación. Pero para hablar un poco del caso en cuanto al abuso, de un presunto abuso sexual, porque estamos hablando de una presunción, ¿no? De un presunto abuso sexual intrafamiliar. Fíjate que los niños, como bien tú lo señalabas, en general los niños mantienen un silencio, se instala la ley del silencio, porque aquí hay un doble vínculo, es decir, aquellas personas que te tendrían que cuidar y proteger son esas mismas personas que también están dañando y están haciendo una situación de vulneración y de transgresión, en este caso, hipotéticamente, en la esfera de la sexualidad. Entonces se ocasiona un doble vínculo y los niños tienden a guardar ese silencio porque se instala esa ley, es decir, van a sentir que van a ser desleales con estas personas que supuestamente los tienen que cuidar. Y fíjate que hay dos conductas que tú podrías observar. Los niños podrían tornarse muy retraídos, muy infantiles, o por otro lado podrían tornarse niños muy hipersexualizados, lo cual no es adecuado a su edad. Entonces habría que ver, indagar cuál de estas dos conductas a lo mejor podrían haber sido manifiestas en el caso, ¿no es cierto?, de la niña que lamentablemente fue asesinada. Entonces tendríamos que buscar ahí cuáles de estos dos aspectos podrían estar presentes. Y además también es muy relevante que quienes detectaron esto tempranamente fue en el colegio. O sea, acá no hay una ganancia secundaria de un tercero que quiera hacer ese tipo de denuncias, sino que hay una institución que probablemente se debe haber dado cuenta de algún tipo de conductas que son inadecuadas en esa edad y que la niña podrían haber hecho pensar ese presunto abuso. Margarita, estábamos leyendo acá en internet que hablan de 10 conductas o señales de alerta en los niños que pueden estar sufriendo algún tipo de abuso. Están las que tú decías, ¿cierto? La irritabilidad, el cambio notorio de conducta, la hipersexualidad, negarse a ciertas posiciones corporales que son normales a esa edad, etcétera. Pero para que una institución externa, como en este caso un jardín infantil, haya detectado estos cambios conductuales y haya encendido las luces de alerta, estamos, según tu experiencia, Margarita, ante una situación que puede haber sido reiterativa en el tiempo. Exactamente, o sea, probablemente, y mira, fíjate los casos que a nosotros nos ha tocado investigar, cuando detecta, porque finalmente cuando detecta el colegio, es porque efectivamente hubo conductas que son más allá de lo esperado en los niños. O sea, los niños pequeños, por ejemplo, tienen conductas autoexploratorias de su cuerpo, pero cuando los niños interrumpen el desarrollo el desarrollo psicosocial de su comportamiento por conductas que no tienen que ver con eso y que son hipersexualizadas, nosotros podríamos tener una hipótesis más plausible de que el niño ha sido sometido a una experiencia que no es adecuada a su edad y que el niño tampoco comprende. Fíjate que los niños pequeños en general tienden a replicar el comportamiento transgresivo porque es algo que normalmente los niños tenderían a hacer. O sea, los niños no van a repetir algo que no aprendieron y lo replican porque eso es parte de su desarrollo cognitivo y psicosocial. Entonces, por eso debe haber sido muy importante lo que deben haber detectado en ese momento, entiendo yo, a la niña. Y fíjate que entiendo también que parece ser que esa causa se cerró y habría que indagar si se cerró por falta de mérito o porque uno de los adultos, que son los adultos responsables, no siguieron con la investigación. Margarita, en ese sentido, bueno, lo estábamos conversando acá en el estudio. ¿Por qué este tipo de investigaciones no continúa? ¿Por qué? Yo no sé si a lo mejor, no sé si eres la más indicada para dar esta respuesta, pero ¿por qué uno dice, bueno, acá hay una niña que hay una denuncia, finalmente esto se retira, pero ¿por qué, no sé, pues gente que es experta, psicólogos, etcétera, no dicen, ¿sabes qué? Voy a seguir adelante, quiero nosotros tener la certeza de que esto realmente no está ocurriendo? Claro, mira, lo que pasa es que estas denuncias van a penal, no van a tribunales de familia. Esto es un delito, por lo tanto lo investiga la Fiscalía.
Y lo que suele ocurrir es que en este sentido se tengan que hacer peritajes que muchas veces no arriban a situaciones donde se pueda establecer la transgresión en la esfera de la sexualidad. Por lo tanto, se necesitan mucho más elementos para establecer que efectivamente hubo un abuso sexual en este caso, si es que hay alguna denuncia de ese tipo. Pero también fíjate que si estamos hablando de años atrás, también es muy importante que se haga parte, por ejemplo, el adulto responsable. Ya en este caso estamos hablando de la progenitora, donde pueda presentar una querella también, porque tiene que presentar una querella para que la Fiscalía también pueda tener más armas para poder seguir investigando. Y muchas veces no se presentan querellas o dejan abandonadas las causas, aun cuando entiendo que hoy en día, José Miguel, para que la gente también se quede tranquila, la Fiscalía investiga sí o sí, tiene que investigar y tiene que descartar si existió o no existió abuso, porque también hay que decirlo que lamentablemente es bajo el porcentaje, pero existen también las falsas denuncias. Entonces el Ministerio tiene que proveerse de todas aquellas pruebas que revistan y que indiquen que efectivamente hubo un abuso en un menor de edad. Y eso probaría el que se esté reabriendo la causa, ¿cierto? Probablemente, porque en algún momento puede ser que a lo mejor no hubo mucha cooperación de parte de las personas que deberían de haber cooperado para poder establecer si produjeron esos hechos o no. Margarita, Roberto Sá por aquí, buen día, gusto saludarte. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Yo quería preguntarte, cuando han pasado tantos años de que se establecen este tipo de sospechas, denuncias, ¿es más complicado llegar a buen puerto respecto de los resultados de una investigación? O sea, si se reabre esta nueva arista de este caso, con tantos años que han pasado, ¿se puede lograr algo? ¿Es más complicado? ¿Es más difícil? ¿El tiempo? Más encima la niñita está fallecida, qué sé yo. ¿Qué es lo que ocurre en esos casos? Claro, es bastante compleja la investigación, justamente, Roberto, porque en este caso, como tú bien lo has dicho, nosotros no tenemos una víctima, no hay una víctima a quien entrevistar, porque lamentablemente los delitos sexuales son mayormente cometidos en menores de edad. Es un delito que ataca principalmente a la infancia y a la adolescencia. Entonces aquí lo más relevante es tener una buena entrevista, un buen relato y que se puedan establecer a través de esa entrevista elementos que, como yo les explicaba el viernes, hay que triangular para establecer efectivamente que ocurrió un abuso, ¿ya? Pero aquí no tenemos una víctima, entonces se hace más complejo. Probablemente a través de posibles testigos o posibles elementos que ya hayan detectado a través de la Policía de Investigaciones, la Fiscalía haya levantado otros elementos que en este momento desconocemos, pudieran estar jugando un rol importante para poder establecer, principalmente yo creo que tiene que ver con el móvil, lamentablemente, del crimen. Margarita, te queremos agradecer el contacto telefónico de esta mañana. Mira, se nos aprieta todo el corazón. A mí personalmente, porque esto nunca debió haber ocurrido y aunque ya sea tarde, es importante que se realice hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Esta investigación con respeto sobre todo por esa niña y por las miles de familias que están viviendo lo mismo, por los mismos niños que no están siendo protegidos. Gracias, Margarita, psicóloga forense, por estar con nosotros siempre en el Mucho Gusto. Buenos días.